Licenciado en Administración Fiscal, egresado en el 2001, titulado con cédula profesional 6246-399, de la Facultad Administrativa, Fiscal y Financiera de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Licenciado en Derecho, egresado en el 2007, Facultad de Derecho, titulado con cédula profesional. Registro ante el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, con un registro del 7703 a partir del 30 de octubre del 2009 de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Actualmente, él es pasante de la maestría de impuestos, está por titularse y presentar tesis en octubre, ya con fecha de este año. Facultad de Administración Fiscal y Financiera de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Unidad Torreón, ciudad universitaria de nuestra ciudad. Experiencia laboral. Coordinador promotor de la Dirección General de Desarrollo Social, Presidencia Municipal de Torreón, ciclo 1999 a 2002. Coordinador de becas para desempleados en el Servicio Nacional de Empleo en Torreón, Coahuila, del 2000 al 2006. Jefe de Departamento de Información al Contribuyente, Recaudación de Rentas de Torreón, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Coahuila, 2006 a abril del 2009. Director de Evaluación y Seguimiento, él trabaja en las auditorías de la Secretaría de Fomento Agropecuario de Coahuila, Gobierno de la Gente, a partir de mayo del 2009 hasta el 2012. Desde el 2003 se representa legal del Departamento Fiscal, el representante legal del Departamento Fiscal y Legal y Contable www.garvalle.com, auditores, abogados y contadores. Actualmente en el gobierno del estado de Coahuila se desempeña como delegado regional Laguna de la Comisión Estatal de la Vivienda, ubicado en Boulevard Independencia. ¿Qué ha hecho él como maestro universitario? Su desempeño es en la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza. Él ya tiene, pues hablábamos ahorita, 6 años laborando en esta institución como maestro de materia optativa de Ciencias Jurídicas, maestro de materia Ciencias Sociales, maestro de Lógica, recién estrenado, y otras actividades, pues es miembro de la Academia de Derecho Fiscal en Coahuila, actualmente. También pertenece al Colegio Nacional de Profesionales e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Vamos a recibir al maestro con su ponencia de los impuestos en México. Ustedes dentro de 5 años, más o menos, 6 años, pues van a hacer, pues van a tener que pagar sus impuestos porque ya van a tener una carrera. Entonces, démosle un aplauso al maestro Raúl por su conferencia. Le vamos a ceder el micrófono y vamos a poner toda la atención debida para que él pueda platicarnos un poquito. Les agradezco a las maestras, a la universidad, a la PBC, la invitación a esta conferencia. Muchas gracias. Bien, voy a pasarme aquí a sentar para estar más cómodos todos y escuchar la conferencia respectiva conforme a lo que les mencionan del tema de los impuestos en México. La mayoría de todos nosotros pues muchas veces no conocemos
lo que son los impuestos, de qué vive el gobierno. Y sí es importante que ustedes como estudiantes que se están formando en la prepa y que están conociendo del mundo, sobre todo de nuestra comunidad y de nuestro país que es México, es decirles que pues nuestro país vive realmente de lo que paga el contribuyente, pero también decirles que nuestro país vive también del petróleo, vive de los ingresos petroleros, que pues dentro de lo que cabe a todo lo que vive en nuestro país, no sé si hemos escuchado en la televisión que el presidente Enrique Peña Nieto ha mencionado de que Pemex no se privatiza, de que el país va a continuar con Pemex, con la soberanía nacional. Y si nosotros entendemos el por qué, es porque el petróleo es un ingreso que es nacional y que desde la expropiación petrolera hasta nuestros días, el país vive de esos ingresos. Y esos ingresos, si lo vemos de una manera global, podemos entender que los ingresos petroleros que no provienen de las contribuciones, de los impuestos, podemos entender, sí, gracias. Está, sí, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, continuamos en el tema de los ingresos petroleros. Es informarles también que nuestro país, como les mencionaba ahorita, el petróleo es un ingreso que, que no viene de las contribuciones, para que me entiendan. Y el petróleo para nosotros es esencial, pero nuestro país, si lo vemos de una forma de reflexión, nuestro país no debería de vivir nada más del petróleo. Nuestro país debería estar percibiendo recursos directamente de los impuestos que pagan los contribuyentes. Es por ello que muchas veces no entendemos el por qué no alcanzan los presupuestos, por qué no alcanzan el dinero, por qué no le alcanza el dinero al presidente, a los gobernadores, a los presidentes municipales. ¿Por qué? Porque si hubiese una real recaudación fiscal en nuestro país, de que realmente pagaran los que deben de pagar, pues no viviríamos nada más del petróleo. Esa es una de las cosas que muchas veces nosotros como mexicanos no reflexionamos. Nada más, sí decirles que, antes de comenzar la exposición, decirles que pues necesitamos comprender por qué tenemos que tener una base fiscal real para que el país pueda tener esos recursos suficientes y no depender de otros dineros, como es el petróleo. Vamos, despetrolizar la economía sería lo más esencial. Por eso, no sé si en la televisión han escuchado que el presidente de la República habla de reformas, como hemos escuchado reformas esenciales como la educativa, hemos escuchado reformas que vienen próximamente la energética, vienen reformas como la fiscal, que es a lo que estamos hablando, de una real contribución, una real captación de recursos para que pueda haber mejores programas, más escuelas, más carreteras, más infraestructura en el país, así como recursos. De ahí depende todo. De ahí depende una real recaudación fiscal que Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria debe de captar. Bien, continuamos con la siguiente lámina. Marco. Bien. ¿Cómo se cobran los impuestos en México? Miren, nosotros estamos regulados por una constitución política mexicana. Nuestra constitución nos menciona en el artículo 31 constitucional que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir
para los gastos públicos y para mantener, pues como les mencionaba al principio, mantener al Estado. El artículo 31 constitucional, como principio fundamental y como una base importante de nuestra sociedad, que es la constitución política, de ahí no podemos, no nos podemos basar a otra reglamentación, a otra ley, si no lo menciona fundamentalmente en nuestra constitución. Entonces, si la constitución dice que hay que contribuir, todos los ciudadanos mexicanos, todos los contribuyentes, pues hay que contribuir. Entonces, vamos a la siguiente lámina, por favor. Permítame. Bien, mientras se los voy mencionando. El artículo 31 ya se los mencioné. Entonces, aquí la cuestión es de que, ¿cómo se cobran los impuestos en nuestro país? Existe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como organismo central, ¿sí? Como lo menciona el artículo 90 de la Constitución, es administración pública centralizada, así como las demás secretarías de Estado que dependen del Ejecutivo de la Nación, que es el presidente de la República. Hay un secretario de Hacienda, que ahorita es Luis Videgaray, que ahorita andan en Roma, por cierto, que andan paseando ya con el nuevo Papa, el presidente y el secretario de Hacienda. Bueno, a lo que va es de que ahorita esa Secretaría de Hacienda es la que gasta los recursos que se captaron durante el ejercicio fiscal o del año anterior. Para eso hay un presupuesto de egresos de la Federación y de ingresos. Y ese presupuesto de egresos es lo que se va a gastar en un año el gobierno federal y cómo lo van a distribuir. Pero la otra forma de quién es el que cobra, existe una situación de desconcentración. ¿Quién es el que cobra? El Servicio de Administración Tributaria. Es la parte, es el organismo descentralizado que es el que va a cobrar los impuestos. Las personas que no contribuyen, posteriormente los van a requerir. ¿Quién? El Servicio de Administración Tributaria, por medio de la coordinación fiscal que tiene con las recaudaciones de los estados. Como Hacienda no tiene mucha gente en todo el país que pueda cobrar a todos los contribuyentes que vayan a cobrarles a su domicilio fiscal, pues para eso están las recaudaciones de los estados. Aquí tenemos una recaudación de rentas en Torreón. Esa recaudación de rentas coadyuva con la Secretaría, con el Servicio de Administración Tributaria para cobrarle los impuestos a esos contribuyentes morosos. Entonces, ya les expliqué, son dos instancias. Una es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien es la que gasta y distribuye el recurso a los estados, a todo lo que corresponde a gasto público y programas sociales. La siguiente es Servicio de Administración Tributaria, la otra fotografía que tenemos allá, quien es la que va a cobrar, es la que se encarga de cobrar los impuestos a todos los contribuyentes en todo el país. Queda claro, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí vemos una ventanilla. Haz de cuenta que es Lolita. Aquí en México Hacienda le decimos Lolita. Y esa es Lolita, la ventanilla de Lolita, de Hacienda. Antes, aquí, si lo podemos analizar, es de que antes había una cuestión de evasión fiscal, como siempre la ha habido. ¿Qué es la evasión fiscal? La evasión fiscal, compañeros, es la evasiva de pagar esos impuestos, de no pagarlos, de hacerse como que le habla a la Virgen a uno para no pagar y tratar de esperar o hacerse como que no le habla a nadie para que no le cobren ese impuesto o esos impuestos. Entonces, hay un análisis a nivel nacional que podemos aquí analizar en la lámina de que el SAT, fíjense bien, estamos hablando de 36 millones de
contribuyentes en México. Y el RFC, o sea, cada persona que está inscrito ante Hacienda, se supone que tiene un RFC. Porque hay dos tipos de personas. Las personas físicas, como cualquiera de ustedes, y las personas morales. Las personas morales, por ejemplo, son las empresas o las asociaciones civiles que están constituidos con un acta constitutiva registradas ante el registro público de la propiedad. Esa es una persona moral. Llámese una empresa como Peñoles, como Cementos Mexicanos, Corona, Coca-Cola, esas son personas morales. O también la Cruz Roja, etcétera. Todas esas son personas morales. Esa es la diferencia de una y otra. Pero decirles que la mayoría de las personas que están registradas como contribuyentes en México se supone que deben tener un RFC y a lo cual deben de estar pagando y reportando sus declaraciones mensuales y anuales. Ese es el trabajo que tiene que hacer el contador de cada una de esas personas para ir reportando esos ingresos, o a lo mejor no hay ingresos, pero tienen que reportar. Entonces, decirles que pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿No? Bueno, hay una alarmante cuestión ahorita, está en focos rojos, porque si analizamos de un 100%, nada más un 60% paga impuestos en nuestro país. Es alarmante, ¿no? Un 60%. El otro 40%, 45% no paga impuestos. Son informales o son personas que están evadiendo impuestos o no pagan impuestos o no están dados de alta en Hacienda y por lo tanto no están pagando impuestos. Entonces es alarmante que ese padrón está fuera de orden y por eso el gobierno muchas veces no le alcanza el recurso, ¿sí? Porque no le ajusta al contribuyente moroso o a esos contribuyentes que no se han dado de alta y que están percibiendo un recurso, llámese tianguistas, gente informal que no se da de alta. Esa gente que está afuera, que son ambulantes, no pagan impuestos. Entonces, no contribuyen. Y el gobierno entonces anda batallando con los recursos y tiene que agarrar dinero del petróleo. Se está basando al petróleo. ¿Por qué? Porque si no, pasamos a la siguiente, por favor. Si apretara más el gobierno, no necesita del petróleo, ¿eh? Con los puros impuestos tiene. Sí entendemos. Entonces, ¿cuál es el problema grave de nuestro país? La evasión fiscal. Otra cosa en cuestión de elusión, entre otros conceptos, como el maquinar para no pagar impuestos, artificios, todo eso, bueno, eso es otra cosa, pero la evasión sí es muy delicada en nuestro país. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Bueno, mientras les voy comentando. Miren, antes de pasar a la siguiente lámina, decirles que en reflexión, vuelvo a repetir, reiteradamente es decirles que el gobierno debe de apretar más a esas gentes informales. Esa es la base y la clave de nuestra recaudación, ¿sí? Pasamos entonces con la cuestión de los impuestos. ¿Cómo se cobran los impuestos en México? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo? Les voy a decir, hay nivel federal, hay nivel estatal y nivel municipal. Son 3 niveles de gobierno. Ya les mencioné ahorita que hay una coordinación fiscal. Hay una ley de coordinación fiscal que hace que hay un convenio entre la federación y el estado para poderse ayudar a cobrar los impuestos. Porque a veces la federación no le puede cobrar a todos, no tiene toda la gente trabajando para él. Por eso se ponen de acuerdo con los estados. Tenemos 32 estados de la República. Y esos 32 estados de la República le ayudan a la federación a cobrar los impuestos. Entonces, esos 3 niveles de gobierno que les menciono, que ahí están, federal,
estatal y municipal, vamos a basarnos ahora a analizar el federal. ¿Qué impuestos cobra el gobierno federal? Pasamos a lo siguiente. El gobierno federal, que lo encabeza el Ejecutivo de la Federación, ya lo conocemos, el presidente Enrique Peña Nieto, él es el Ejecutivo Federal, él representa a la Federación. Él y el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, organismo descentralizado, ellos cobran los siguientes impuestos. Ellos tienen a su vez cobrar lo que es el impuesto sobre la renta. Es un impuesto que ya tiene varias décadas en nuestro país. Estamos hablando de un 29%. Ahí el ICR se va a gravar directamente la utilidad. El impuesto al valor agregado, que lo conocemos como IVA, y que todos lo pagamos directamente o indirectamente. Todos lo pagamos indirectamente. ¿Cómo? Al ir a la Soriana, al comprar un producto, muchos productos, por cierto, ahorita les voy a mencionar, son exentos o son tasa cero, etcétera, pero tú al ir a comprar un producto, sin ser contribuyente, ya estás pagando un impuesto indirectamente. Pero los que estamos dados de alta en Hacienda, que tenemos que pagar impuestos directamente como contribuyentes, cada mes hay que estar reportando. Y ese IVA es el 16%. El otro es el impuesto empresarial a la tasa única. Estamos hablando de un 17.5%. Ese grava el ingreso. Fíjense bien, hablé de impuesto sobre la renta, habla de utilidad. Y el impuesto empresarial de tasa única, el IETU, grava el ingreso. Es injusto, ¿no? Imagínate si ganas 100,000, tienes que pagar el 29%, y luego tienes que pagar el 16%, y luego tienes que pagar el 17.5% de todos esos impuestos, de todo ese ingreso o utilidad, como menciona el impuesto de la renta, que tienes que pagarle a Lolita. Ahora también está otro impuesto que es el de pequeños contribuyentes. Ese es el que pagan los tianguistas, los ambulantes, todos los que están en la calle, que están dados de alta, que venden ropa, venden tenis, venden fritangas, todo eso, aguas frescas, todo ese rollo. Ellos tienen que estar dados de alta en pequeños contribuyentes. Es un impuesto, es una cuota fija. Es más fácil, porque pagan la cuota fija directamente en recaudación de renta de Torreón, van al banco y están pagando su impuesto, y así los capta Hacienda a esos ambulantes, a esos informales. El otro es impuesto a los depósitos en efectivo. Es otro impuesto injusto. Ahorita los vamos a analizar. Es el 3%. Si tú vas y depositas 15,000 al banco, te van a quitar el 3% en automático. En efectivo, son impuestos que cobra, es un impuesto que cobra al efectivo. Todo en razón. Al final dejamos las dudas, las preguntas y respuestas para escucharnos. Decirles que el impuesto a los depósitos en efectivo va dirigido, el gobierno federal anterior y este gobierno van encaminados a evitar el lavado de dinero. Todos sabemos lo que es el lavado de dinero. El lavado de dinero es aquel dinero ilícito que lo depositan a personas físicas o morales en efectivo, y que muchas veces Hacienda, como no los detectaba, y el día de hoy, a partir del sexenio pasado, con el presidente anterior, que es Calderón, sacaron una cuestión de coordinación con los bancos, con la Comisión Nacional Bancaria, para si una persona deposita grandes cantidades de efectivo, inmediatamente se prenden los ojos rojos. Llámese, por ejemplo, un caso ejemplar, la maestra Elvester Gordillo. ¿Cómo la detectaron? Desvió recursos, trianguló recursos millonarios, y la Comisión Nacional Bancaria la detectó y le pasó el reporte a Hacienda. Y ese dinero automáticamente, como le pasó a ella, se lo congelaron, le congelaron las cuentas. Entonces, eso es para evitar el lavado de dinero. Eso es lavado de dinero.
Eso es lavar dinero, sin pagar los impuestos. Pero estamos hablando de un impuesto que es el 3%, automáticamente al pagar los 15,000 directamente, que no te pases de 15,000, ¿verdad? Bien, pasamos a la siguiente lámina, los impuestos estatales. Miren, el gobierno de Coahuila cobra los siguientes impuestos en nuestra entidad, que es impuesto a colegios. Ese impuesto se lo cobran al colegio directamente y por eso el colegio cobra en las colegiaturas, ahí se les quita. Pero tiene que pagar mensualmente ese impuesto, ¿sí? Por eso son las colegiaturas caras. El impuesto sobre hospedaje, los hoteles y moteles de la ciudad de Torreón tienen que pagar un porcentaje. El impuesto sobre automóviles nuevos, ese impuesto lo pagan directamente las agencias de los carros. Cuando, por ejemplo, van a sacar un vehículo en el 2000, ahora que salió en el 2013, cualquier agencia tiene que reportar ese impuesto directamente en la recaudación de rentas de Torreón, en lo que es Coahuila. Ese es impuesto estatal. El otro es enajenación de bienes inmuebles. Los notarios, entran muchas veces ahí los notarios o las cuestiones notariales de enajenaciones de bienes inmuebles, que son los terrenos, casas, habitación, etcétera, etcétera. Tenencia estatal, todos conocemos lo que es la tenencia estatal. Las placas, los vehículos, las del dinosaurio. Por ahí tengo una fotografía de una placa de aquí en Coahuila. La placa del dinosaurio, esa se paga la tenencia estatal. Se supone, en la investigación que hice, en Coahuila va a ir desapareciendo gradualmente la tenencia. Cada vez va a ir descontándole hasta desaparecer en Coahuila. Por eso es el famoso 33, 33, 33. Ahorita vamos en el segundo año. Dicen que en el 2014 o 2015 desaparece la tenencia estatal, pero va a ir desapareciendo gradualmente. Pero es un impuesto estatal de Coahuila. Pasamos a la siguiente lámina. Los impuestos municipales. Miren, el impuesto municipal está basado en el artículo 115 constitucional. Nuestra constitución política habla de que el municipio, por ejemplo, en el caso del municipio de Torreón, ¿sí? O de los 38 municipios del estado de Coahuila, nos menciona que tiene libre hacienda. Cada municipio, cada ayuntamiento tiene libertad en su hacienda. Pero es importante reconocer que la Constitución nos habla, en primer lugar, del impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto municipal y lo menciona la Constitución para todos los ayuntamientos del país, para todos. Entonces, ese es un impuesto que yo pongo en primer lugar, es el más importante de todos los impuestos municipales de todo el país en cuestión del artículo 115. El segundo, el impuesto sobre loterías, rifas y sorteos, que también lo tiene. Se me pasó decirles que también el Estado lo cobra, un 2%, y la Federación también lo cobra con un 7%. Si te sacas el melate, pues el 7%, y el Estado otro 2%. Pero también el municipio lo faculta, Lo faculta para cobrar un porcentaje de esas loterías locales que tienen aquí en el ayuntamiento muchas gentes en el centro, por ejemplo, que tienen rifas al momento, tienen que pagar un impuesto, lo reportan, se supone. El impuesto sobre espectáculos y diversiones públicas es otro impuesto muy importante del municipio. Ahí, como la federación no mete mano, el ayuntamiento sí, y les cobra una participación ahí, un impuesto. El impuesto sobre la generación de bienes muebles usados es otra parte que también ahí entra la cuestión de muebles, pero también decirles que también el municipio cobra a los inmuebles. Es un impuesto que capta de cuestiones de enajenación de bienes inmuebles. El impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles es ahí.
Ese es un impuesto que muchas veces a lo mejor lo podemos ver como muy caro. Es algo caro. Pasamos a la siguiente, por favor. El impuesto sobre la renta. Vamos a desglosar todos los impuestos. El impuesto sobre la renta, yéndonos a la parte federal, no sé si, bueno, dejaremos las preguntas y respuestas al final y nos regresamos a las láminas que ustedes quieran, pero mientras vamos a continuar entonces, decirles que dentro de los impuestos federales, el impuesto sobre la renta, ¿sí?, que tiene varias décadas en nuestro país, es un impuesto que grava lo que es la utilidad, ¿sí? Quiero anotarle que es la utilidad lo que está grabando este impuesto. Estamos hablando de un 29%. Se supone que el otro año va a regresar al 29%. O sea, del año pasado para acá disminuyó, pero hay una propuesta que vuelva a subir. Pero para mí, yo creo que ese impuesto no debe subir, al contrario, debe disminuir conforme a la tabla que va marcando el índice de cada uno de ellos, porque el impuesto sobre la renta, como graba la utilidad, hay gente que gana mucho dinero, compañeros. Hay empresarios que ganan muchísimo dinero y pagan poco. Y hay mucha gente que gana poco y paga mucho. Entonces, debe de ser un impuesto gradual, un impuesto en el que debe de darle su lugar a cada persona y ser modificada la tabla de ingresos y de lo que corresponde al índice que les decía. Porque el impuesto sobre la renta debe de darle mejores recursos al Estado, digo, a la federación. ¿Por qué? Si se implementara una real recaudación, pero antes que nada una real aplicación de la ley de impuesto sobre la renta. Por ahí vemos a Lolita. Ahí vemos arriba en una cuestión de utilidad. Hablamos del impuesto sobre la renta, es el 29% que tiene que entrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues es injusto, ¿no? Es injusto porque ahorita vamos a ver por qué más adelante, porque lo vamos a comparar con el impuesto empresarial de tasa única, el que antes era otro impuesto que les voy a mencionar. Pasamos al impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado que mencionamos ahorita es el 16%. Ese impuesto, directamente o indirectamente, todo el mundo lo paga directamente. Es un impuesto que aparte de que lo constituye también una ley, que es la ley de impuesto al valor agregado, nos menciona que también hay tasa cero y lo que corresponde a tasa exenta. Mira, dale a la siguiente lámina, compañero. Dale a la siguiente lámina, dale a la siguiente. Miren, aquí se lo puedo demostrar. Tasa cero. Por ejemplo, ¿qué contribuyentes, quiénes están con tasa cero con el IVA? Por ejemplo, el yogur, la venta de animales, las cuestiones agrícolas y ganaderas tienen tasa cero. O sea, no pagan IVA. Para que me entiendan. IVA exento. ¿Quién tiene IVA exento? Los espectáculos. Aquí les puse la Plaza de Toros de allá de la Ciudad de México, porque aquí está prohibido. No se crean. En la Ciudad de México sí está permitido. Allá en cuestión de las revistas y los libros, IVA exento, no pagan IVA. Tú compras un libro, está exento. Tasa cero, vuelvo a repetir, son algunos productos. Por ejemplo, las llantas. Tú compras una llanta, estás a cero. Un yogur, o cuestión agrícola o ganadera. Inclusive también los médicos, los doctores, también están exentos del pago de IVA. ¿Sí?
Nos regresamos otra vez al principio. Ahí. Lo que es el impuesto al valor agregado del 16%, muchas veces lo podemos ver de la siguiente manera. ¿A quiénes grava? A los que estén dados de alta, a las personas que estamos dados de alta en la hacienda, a ellos son a quien nos grava. Por ejemplo, en mi caso, yo soy prestador de servicios independientes. Yo tengo un despacho y yo tengo que pagar como prestador de servicios independientes. Pago el impuesto. Pero también hay gente que se dedica a la venta de bienes. Pues que vendan carros, puede ser bienes muebles o inmuebles. ¿Sí? El uso o goce temporal de bienes, que son los que rentan casas o departamentos o terrenos. Importación de bienes o servicios. Los importadores también pagan un impuesto. Estamos hablando del 16%. Pasamos a la fronteriza. Dale a la siguiente, por favor. Miren, los que viven en la frontera, todos los contribuyentes que viven en cualquier ciudad de la frontera, norte o sur, me faltó poner el sur, de Chiapas, de allá pegado a Belice, todo ese Campeche, todo ese sector de allá, esos estados, son tasa cero. Arriba se los estoy poniendo. Impuesto al valor agregado, perdón, discúlpeme, dije tasa cero, discúlpeme, 10% de IVA. Es 10% de IVA lo que van a pagar esas ciudades fronterizas. Todos los que estamos dentro del país, por ejemplo, Coahuila, Chihuahua, salvo las fronterizas, salvo las ciudades fronterizas, por ejemplo, Ciudad Juárez, Laredo, Tijuana, Piedras Negras, todas esas ciudades pagan el 10% de IVA. Las ciudades que están en el sur también. Todos los que estamos dentro del país pagamos 16% de IVA. No sabían, ¿verdad? Para que sepan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el 10% de IVA? Porque se supone que es para competir con las ciudades que están del lado americano. ¿Ustedes creen? Pues si todos los que viven de aquel lado y que viven en México, por ejemplo, los que viven en Laredo, que trabajan en Laredo, Texas, pues ¿a poco creen que no compran su mandado en el otro lado? O cargan su gasolina, que se supone que debe ser más barata la gasolina que aquí, que allá, pero bueno, ya con esos aumentos, muchas veces yo creo que han de salir hasta igual, ¿verdad? Pero miren, la situación es entender por qué nuestro país tiene esas formas de tasa del 10% y del 16% de IVA. Queda clarísimo, ¿verdad? Que hay IVA directo e IVA indirecto. ¿Sí? Nos regresamos a la facturita que tenía por ahí. Miren, esta es una factura. Los que son vendedores o que son personas morales que se dedican a ventas, etcétera, tienen que especificar el IVA aquí, el 16% de IVA. En el caso de los que estamos dentro del país, los que están en las fronterizas tienen que poner 10% de IVA de las facturas, estamos hablando. Eso es una cuestión que tenemos que entender por qué se dan facturas en nuestro país, por qué los negocios dan facturación con IVA. Por eso, porque nos lo marca la ley de IVA, nos lo marca la reglamentación y así nos lo pide Hacienda. Y si no lo hacen así, en una auditoría, como les digo a aquellos compañeros, están fritos si no tienen la documentación, ¿verdad? Así es. Bien, pasamos a la siguiente de régimen impuesto empresarial de tasa única. Miren, el YETU es un impuesto que para mí es injusto. ¿Por qué? Porque grava el ingreso. Estamos hablando del 17.5%. Imagínate que te ganes 100,000 lanas ahorita por una venta o como prestador de servicios independientes, que hagas un servicio como abogado, como contador, como ingeniero, te ganas 100,000
y te están quitando el 17.5% ya, más el 16 menos el 16%, menos el 29%, menos de que te retengan un 10%. O sea, todo eso ya viene de cajón. Pero este impuesto grava el ingreso y el impuesto sobre la renta grava la utilidad. Utilidad e ingreso. Está medio injusto, ¿no? Está bañado, ¿no? Pero bueno, ya salió esta ley desde el 2007. Todos lo pagamos a chaleco. Estamos contribuyendo a fuerzas. Pero es un impuesto realmente injusto. Pero, aparte, se puede hacer que se pague menos, pero es muy difícil acreditarlo, porque tienes que tener trabajadores en seguro, etcétera, etcétera. Es un relajo, ¿eh? Está difícil. Bien, pasamos al siguiente impuesto. Bueno, se los voy comentando mientras. El régimen de pequeños contribuyentes es el siguiente impuesto. Ese régimen de pequeños contribuyentes que les decía hace rato, de las personas que son informales, que venden churritos, que venden aguas frescas, que venden tenis, ropa, etcétera. Esos están dados de alta en el de pequeños contribuyentes, en el REPECUS. Ese es una cuota fija. ¿Sí? ¿Pasamos? La siguiente, por favor. Régimen de pequeños contribuyentes, es lo que les decía, no deben de pasar de 2 millones de pesos al año. Si se pasan de 2 millones de pesos al año, ya no son pequeños contribuyentes. O sea que el cuate que vende ropa, si se pasa de 2 millones de pesos al año, pues ya no va a poder ser pequeño contribuyente. Va a tener que facturar. Pero decirles que en el caso de todos estos cuates que están dados de alta, pagan una cuota en el banco directamente por medio de recaudación de rentas. ¿Queda claro esto? ¿Sí? El pequeño contribuyente no debe pasar de 2 millones de pesos al año. Bien, ahorita les voy comentando el impuesto a los depósitos en efectivo. Ese impuesto a los depósitos en efectivo es el 3%. Ese impuesto del 3%, que es otro impuesto que ya estamos mencionando, si tú depositas 15,000 pesos en efectivo, pues no te van a, bueno, te van a cobrar el 3%, pero si pasas y depositas 14,999, pues no te lo van a cobrar. Pero si tú estás depositando diariamente, imagínense las personas que venden carros usados, que venden carros, ahí por ejemplo el tianguis del auto, todas esas gentes que venden carros y que todos los días traen dinero en efectivo y que no pueden depositarlo en el banco porque los va a agarrar Hacienda y les va a cobrar el 3%, y aparte les va a llevar una multa. Andan las multas como en 10,000 pesos, más o menos. Entonces, pues yo creo que aquí el gobierno tiene que ponerse a pensar que está haciendo que todos nosotros volvamos a guardar dinero en el colchón, abajo del colchón. ¿Por qué? Por el miedo de las gentes que, pues ustedes saben que en nuestra economía muchas gentes viven de la informalidad. No todos están pagando impuestos, no todos, pero esa lana circula. Ese dinero está circulando en la ciudad. Y muchas veces el gobierno con esto aprieta la economía y hace que el dinero pues lo tenga la gente en sus casas, los que se dedican al comercio. Bueno, ya pasando a otro tema, a otro plano, para no cansarlos mucho, decirles de los impuestos en Coahuila. Ese es el impuesto federal, impuesto a los depósitos en efectivo. ¿Ya lo anotaron? Bien, pasamos rápido a los impuestos en Coahuila. Acuérdense que nuestro estado es Coahuila Zaragoza, así se quedó ahora. Entonces, los impuestos en Coahuila Zaragoza, este es uno, el que les mencionaba, las tenencias estatales, que gradualmente se van a ir desapareciendo. Va a desaparecer la tenencia en Coahuila, se supone que en este sexenio. Poco a poco van desapareciendo gradualmente, con el famoso 33, 33, 33, hasta desaparecer. Pero por lo pronto, hoy seguimos pagando.
Sí, seguimos con los colegios. Pasa la otra, por favor. Los colegios, por eso mucha gente dice, oye, qué caro las colegiaturas. Es que te cargan el impuesto a los colegios. O sea, el colegio paga, pero te lo cobran en la colegiatura, en la inscripción. Por eso muchas colegiaturas son caras, porque tienen que pagar el impuesto local, que es el Estado. Otro es, pasamos al impuesto sobre automóviles nuevos. Estos los pagan las agencias, compañeros. Las agencias de los autos. Por ejemplo, la Chrysler, la Ford, la Mitsubishi o otra de las agencias tienen que pagar directamente a la recaudación de rentas. Tienen que llevar un formato, tienen que llenar un formato y pagar en el banco por cada uno de los vehículos que van a salir a la venta. Ahora, del impuesto sobre hospedaje, pasamos a la otra lámina. El impuesto sobre hospedaje, lo que son hoteles y moteles de la ciudad de Torreón, les mencionaba ahorita, también pagan un impuesto. Forzosamente tienen que pagarlo o se les clausura. ¿Quién lo cobra? La recaudación regional de rentas de Torreón la tiene que cobrar, o la de Matamoros, o la de Saltillo, la de cualquier municipio de Coahuila tiene que cobrar ese impuesto. Por eso, cuando pagas, que vas a Saltillo o vas a otro municipio, te cobran directamente el impuesto, el de hospedaje, un porcentaje. Pasamos al impuesto municipal, desglosando. Ahí les puse el escudo de Torreón. Este es el escudo de nuestra ciudad de Torreón. Qué bonito. Pasamos a lo que es al impuesto predial. Ya les mencioné del artículo 115 constitucional, la libre hacienda. Pasamos a la otra lámina, por favor. El impuesto predial. Ahí les puse una casa sostenida de un signo de pesos. Pobre casa, se anda cayendo. Bueno, ¿cómo se cobra el impuesto predial en nuestra ciudad de Torreón? El impuesto predial, haz de cuenta que hay una tabla, ¿sí? Esa tabla es una tabla catastral y se va mencionando la tasa y los máximos que se puede cobrar. Por ejemplo, en el caso de una vivienda según el fraccionamiento, porque ahora son fraccionamientos y empiezan a haber una serie de cobros en base a eso. En el caso, por ejemplo, del predial, ¿cómo se cobra? Aquí te lo menciona. De predios urbanos, rústicos, plantas de beneficio, establecimientos metalúrgicos, mineros, territorio de los municipios del estado, por ejemplo, la propiedad o posesión de las construcciones permanentes ubicadas en predios, plantas y establecimientos señalados, urbanos y rústicos que estén dentro del municipio. Eso es lo que nos menciona. Entonces, podemos entender que cada año se puede pagar ese impuesto predial o se puede pagar de manera bimestral. O sea, o lo puedes pagar de una sola exhibición en enero o lo puedes pagar bimestralmente. Vas y pagas tu bimestre. Así como pagas el megacable o pagas cualquier otro servicio, vas y pagas tu bimestre. ¿Sí? Y de esa manera hasta cubrir todo el año, por ejemplo el 2013. Y de eso vive el municipio, compañeros. El municipio vive del predial. Los recursos del predial es lo que le da al ayuntamiento, al presidente municipal, le da el recurso para poder hacer programas, para poder implementar mejoras a la infraestructura del impuesto predial. Si no pagan el impuesto predial, el ayuntamiento no tiene dinero. Incentivos y exenciones. Solamente en el caso de las exenciones, por ejemplo, del impuesto predial, es para personas que son jubiladas. Por ejemplo, muchas veces, incentivos. Los incentivos son para personas jubiladas o personas que tienen más de 60 años y que acrediten con el INSEN
es el 50% de descuento, los incentivos. Y dentro de las exenciones, por ejemplo, la federación o alguna dependencia, ya sea federal o estatal, no pagan ese impuesto, siempre y cuando estén dentro del ayuntamiento o del territorio del municipio. Por eso habla de exenciones y de incentivos. Queda claro, el incentivo es para personas jubiladas que acrediten con su INSEN, se les da el 50% de descuento. Así es la forma de incentivarlos. Pero ya para no cansarnos más, yéndonos a las conclusiones personales, sí, decirles que pues la cuestión del predial, sabemos que muchas veces el contribuyente a veces no puede pagar y hay muchas veces que se les da la prórroga, el municipio da prórrogas para pagar y hay muchas formas de poder ponerse al corriente. Pero si vemos desde del nivel federal, al nivel estatal, al nivel municipal, esos tres niveles de gobierno, podemos entender que es como el gobierno va a poder subsistir para tener lo necesario para tener ese recurso y hacer esa infraestructura y programas. Miren, yéndonos a la conclusión, compañero, al final, a la última lámina. Vámonos al final, con esas conclusiones. Ahí mero. Mis conclusiones personales, yo les digo, 1, despetrolizarnos en lo federal, no vivir del petróleo. No, es que se vendieron tantos barriles. No, es que bajó el precio del petróleo y captamos menos recursos. Bueno, está bien. ¿Por qué el gobierno federal no se dedica a cobrar más impuestos? ¿Por qué no agarra a esos contribuyentes que no están pagando? ¿Por qué no hace una real base o una real, un censo, un barrido de calles como lo hizo en el 2007, para que todas esas gentes que no están pagando los agarren y los pongan a que paguen su impuesto? ¿Verdad? Esa es una. Entonces, el gobierno federal, quitarse esa cuestión de estar nada más ligado al petróleo. 1. 2, ya se los comenté, tener una real base de contribuyentes. 3, que el impuesto sobre la renta, en vez de que aumente el siguiente año al 29%, mejor que disminuya y que paguen más los que ganan más y que paguen menos los que ganan menos. No se vale que paguen menos, los que pagan menos, los que ganan menos, paguen más. Y los que realmente ganan mucho, pagan poco. Y eso no se vale. 4, desaparición de impuesto. Para mí, el impuesto empresarial de tasa única no debe existir. Es un impuesto que se empata con el impuesto de la renta, aunque no es lo mismo, porque uno grava la utilidad y otro grava el ingreso. Pero no se vale el 17.5% de un ingreso, ya les di el ejemplo, ese impuesto está bañado. La verdad, no debe de ser. Para mí no debe existir. Deben de implementar otras medidas. A lo mejor con el mismo impuesto sobre la renta puede sobrevivir la base gravable sin meter medidas de terrorismo fiscal con ese impuesto. 5, el impuesto a los depósitos en efectivo. Estoy de acuerdo al lavado de dinero, que no debe de haber ese ilícito. No debe de haber dinero del narco, de la ola criminal que se estaba manejando durante muchos años en tarjetas de débito, en cuentas bancarias. Estoy de acuerdo con el gobierno federal. Regular esa cuestión ilícita. Pero también incentivar, mi propuesta es también el gobierno incentive a los que realmente, por ejemplo, también entiendo esos informales o esos que venden carros, que ganan, un fin de semana ganan 100,000 o 200,000 y los traen en efectivo y no los quieren depositar por miedo a que les quiten el 3%. Bueno, también que entren dentro de la parte de la base de contribuyentes, que se den de alta en la base de contribuyentes
esas personas, obligarlos a que se den de alta y que la propuesta sea, está bien, cóbrales, pero no te bañes con la cuestión del 3% por cada depósito, porque haces que la gente se asuste. Y el gobierno, en vez de incentivar, pues hace que no haya circulante o que no se deposite ese dinero en las cuentas bancarias. ¿Sí? Yo entiendo, está obligado a la base de contribuyentes. Para esa es mi forma de pensar. Yo creo que por mi conducta en cuestión de la exposición, por mi conducto es todo. Dejamos las preguntas y respuestas al final. Esa es mi exposición y les agradezco. Gracias. No sé si haya preguntas.